hacer una extrapolación un poco a lo que he podido ver o practicar en los últimos años con competiciones europeas de selección de menores. ¿Vale? Seguramente penséis que esto puede estar muy lejos de vosotros o del nivel que tengáis, pero de las principales cosas que he sacado yo este verano es que todo lo que nosotros hacemos en base, en un equipo de Salou, en un equipo de Cornellà, en un equipo de lo que sea, todo está relacionado con las selecciones absolutas de nuestra categoría, de nuestro país, ¿vale? Y todo está relacionado con el nivel internacional. De las principales frustraciones que saqué yo en mi primer partido oficial con selección absoluta, perdiendo contra Eslovaquia 3-0 después de ir perdiendo, es que decía, hostia, no es que no ganemos, es que yo creo que esas chicas juegan mejor que las nuestras a voleibol. Yo veía cómo ejecutaban las eslovacas y ejecutaban mejor que nosotros. Las centrales tocaban mejor de brazos que nuestras líberos, las centrales tenían más control de balón y direcciones que nuestras puntas. Entonces era algo frustrante que me hizo pensar pues, que el problema seguramente en selección española no le tengamos arriba. El problema le vamos arrastrando de la base. Y en la base es donde creo que en los cursos de entrenadores, que muchos también me habéis aguantado ahí, hago mucho énfasis en que vosotros, todos los entrenadores de base, sois una pieza fundamental dentro de toda la estructura de selección española. Toda la estructura competitiva se basa en vosotros. Cuanto mejor trabajo hagáis vosotros, más va a ser referido ese trabajo a las categorías superiores. Es algo que habitualmente, metidos en nuestra competición doméstica, en nuestra primera catalana, segunda catalana, tercera catalana, cuarta catalana, ¿vale? Perdamos un poquito la perspectiva. Yo creo que es importante que sepáis lo que hay por ahí, que sepáis lo que hay en la edad de las chicas o los chicos que vosotros estáis trabajando a nivel internacional y ver de una manera clara que todo eso se puede hacer. O sea, nosotros, si Polonia tiene, yo qué sé, una tía de 20 años por 4 de 2 metros 3, esa tía se puede conseguir. O sea, no sé si tendremos muchas chicas de 2 metros 3 aquí en España, en Cataluña, pero seguramente lo que sí que en Polonia tienen claro es que esa chica, a lo mejor si es lenta, es mejor que no juegue de central, es una de las hándicaps que siempre les tenemos aquí puestos, que tú eres alto, tú vas para el medio, y esa chica han invertido mucho tiempo. Más, estuvimos hablando con su representante que dijo, no, yo personalmente he invertido dinero en esta chica, en que juegue por banda, en preparadores físicos, en nutricionistas, en todo eso, para conseguir una jugadora de selección nacional. ¿Vale? Entonces, ese tipo de trabajos, como ya os digo, en los niveles 1 recuerdo, vosotros sois los dinamizadores claros de que todo ese trabajo tenga una transferencia. Entonces, yo, desde selección española absoluta este verano, yo me acordaba mucho del trabajo que yo hago en Blooming, me acuerdo obviamente mucho del trabajo que vosotros hacéis en vuestros clubes. Porque creo que si queremos mejorar todo esto, si queremos ascender, si queremos competir mejor, si dejamos de ver las Olimpiadas y nos dedicamos a intentar jugar en las Olimpiadas, si queremos hacer todo esto, tiene que partir de cada uno de los que estamos aquí. ¿Vale? Yo a vosotros no tengo nada que decir, no sé cuántos somos hoy, pero un domingo por la tarde venís aquí no sé cuánta gente, no sé si obligados o no obligados, os ha puesto una pistola el presidente del club o no os ha puesto una pistola el presidente del club. ¿Tenéis pistolas en Igualada, en Bayona, hay pistolas o no? Vale, yo pensé que sí, pero bueno. Entonces, no sé, yo creo que habrá una parte de interés en que todo esto cambie. Así que creo que el núcleo de entrenadores de Cataluña es un núcleo de verdad favorable a que todo cambie. Los contenidos que vamos a ver, vamos a explicar un poquito los objetivos del clinic, aunque ya os he ido avanzando un poco. Luego vamos a ver modelos de juego senior, os voy a inflar a datos. Voy a inflar a datos para que sepáis de manera real qué es cada cosa, no las sensaciones que tenéis de cada cosa. Yo me baso mucho en los números para tener una visión real de lo que se da en cada situación. Luego hacer una comparativa entre las diferentes selecciones senior, cosa que Pascual Saurín creo que no lo sabe, pero bueno, yo lo estoy haciendo, no sé si va a quedar bien parado o no. Y luego vamos a ver algo de modelos de juego en categorías inferiores. Vamos a coger las mismas selecciones que estamos viendo en categorías absolutas, vamos a verlas referidas con datos en categorías de base y con vídeos en el website que ha sido sub-17
a las jugadoras del 2004-2005 en Portugal en enero. ¿Vale? Y seguramente alguna chica de las que vosotros conozcáis aquí. Los objetivos. Bueno, primero, intentar no aburriros. Ese no lo ponéis porque hay algunos objetivos que no puedo escribir porque luego yo paso el PowerPoint y queda publicado y ya aparezco completamente retratado. Primero, no aburriros. Lo segundo, hablar poco. Mi objetivo de este clinic es hablar poco. Que consigamos aquí que haya un poquito de charla sobre lo que vemos, sobre qué nociones tenemos de lo que de los que estoy intentando enseñaros, y luego con todo eso hacer la segunda parte que sea en pista. Identificar modelos de juego actuales, modelos de juego de selecciones top, o no tan top, pero bueno, sí, la mayor parte son selecciones top, y ver que juegan diferente y todas en lo suyo juegan bien. O sea, no sé si hay algún estilo puro que se tenga que seguir, pero lo que vamos a intentar aquí es ver que matrices diferentes pueden conseguir también resultados buenos. Ubicar las cualidades de cada uno. Veremos de manera cuantitativa qué es lo que hace bien cada selección. Y conocer el nivel de nuestra categoría, conocer el nivel de nuestras categorías en Europa. Vamos a ver cómo cuando nosotros tenemos un atacante increíble que ataca, yo que sé, un 50%, como puede ser pues una punta de 1,72 m en categoría cadete, ¿qué pasa con esa chica cuando la llevas a categoría internacional? ¿Vale? Entonces vamos a quedar un poco sorprendidos de qué ocurre con ella, porque yo creo que más o menos todos sabéis. Y luego pongo también los no objetivos. No intento deciros lo que tenéis que hacer en vuestras casas. Eso creo que es una manera muy mala de intentar cambiar las cosas. Yo no puedo decir en Igualada cómo tienen que trabajar. No. Igualada lo que tiene que hacer es ver qué es lo que tiene y sabiendo o teniendo un bagaje sobre todo lo que se puede hacer, escoger lo que en ese momento le venga mejor a él para el desarrollo de su club. O sea, el no objetivo me parece más importante que los objetivos. Así que cada uno en vuestra casa seguiréis trabajando como queráis, porque las realidades de vuestras casas las conocéis cada uno de vosotros. Vamos a empezar por Turquía. La estructura, bueno, voy a poner unos datos. He hecho un estudio con partidos buenos, entre miles de comillas buenos, porque todo lo que vamos a ver va a ser, los datos están sacados del Campeonato de Europa y del preolímpico que se ha jugado en enero. Solo se ha sacado de ahí, solo partidos oficiales. ¿Qué pasa? Que en el Campeonato de Europa, y me voy a poner como ejemplo, no es lo mismo jugar contra España que jugar contra Serbia. Entonces, hablar por los datos que puedan bailar un poco, ¿vale? Dependiendo por la gente que, como España, que ha llegado solo hasta octavos de final, que no tengo metido a ninguno que no haya llegado a octavos, pues ha jugado contra equipos peores que los que han jugado. O sea, los datos del preolímpico son todos más bajos que los datos del Campeonato de Europa de la fase de grupos, lógicamente. En el preolímpico estás jugando contra las mejores selecciones de Europa. Entonces, vamos a ver un poquito bueno, he intentado simplificar la manera de cuantificar por dónde se juega la pelota alta, por dónde se juega la pelota buena, ¿vale? Esos son las principales estructuras. Luego, por dónde se juega en K1 y en K2 no hay diferenciados, si colocadores delanteros, si estaveros, no hay diferenciado nada, es solo por dónde se juega en K1 y por dónde se juega en K2. Luego, los tipos de bolas que juegan los centrales. Luego, el juego por 6, ¿cómo lo hacen? Si lo hacen solo por 6, si lo hacen por 6-1, si lo hacen por 6-5, si juegan pelota alta por 6, vamos a ver todo eso. Y luego, el rendimiento que le sacan al saque, no, el rendimiento que consiguen con el saque y el rendimiento que hace su recepción. ¿Vale? Esos son los bloques que vamos a ver de todas estas selecciones. Iremos hablando un poquillo sobre ellas. Yo pondré la base diapositiva, veréis un poquito los números, no os tenéis que obsesionar con ellos. Esto en principio va a ser el primer paso de un proyecto bastante más grande que tenemos entre manos Juan Diego y yo. Y bueno, y ya me iréis dando vuestra opinión, así os uso de un poco de conejillos de indias, a ver si os aburro demasiado. ¿Vale? Turquía. Si alguno quiere aportar algo de Turquía, levanta la mano y aporta. Esto es completamente abierto. Lo mismo que veis vosotros, por la tele o por YouTube o por donde sea, lo puedo ver yo. Turquía es un equipo
Es un equipo de un sitio que se invierte mucho en voleibol. Mucho en voleibol. Lo único que la inversión de voleibol está en muy localizados sitios. La Liga Turca es una liga muy buena, pero donde hay 4 equipos megatop y los otros, no sé cuántos son exactamente, no son 10, 12, por ahí creo que son, esos no, quizá no sean tan fuertes, ¿vale? Las mejores jugadoras del mundo, muchas han pasado con Turquía, muchas se quedan en Italia, pero suelen estar entre los mejores equipos de Turquía e Italia, algunas se van para Japón, no, más para China, hay un poco repartido, pero siempre suele tener un poco de... Hay una inversión en categorías inferiores alto, luego veremos que Turquía también es una de las potencias en categorías inferiores. Ahora mismo está Guidetti de entrenador, con un sistema un poquito continuista, lo único que ha metido un poquito de gente joven, la Gracia Kurt, esta que la habréis visto unas cuantas veces, que la mete tanto en su equipo, en Bakirban, como en la selección, o la mete de opuesta, o la mete de receptora recibiendo muy poquito y saliendo bastante por segunda línea, todo esto, ¿vale? Nos encontramos que es un equipo de rendimiento en pelota alta, un 39% de eficiencia, no están restados los errores, ¿eh? Los errores no están restados, está solo puesto el porcentaje de doble positivo, o sea, de puntos. Donde basa su juego, como estamos viendo, este es el porcentaje de estas acciones, el porcentaje que se juega por cada lado. Y esto es la eficacia que se tiene en cada acción. ¿Vale? Más o menos para intentar que hagáis una idea de por dónde va a jugar cada equipo. Y vais a ver bastantes diferencias. La pelota alta, ya veis que prioritariamente la juega por zona 4, poquito balón a zona 1 y poquito balón a zona 2. ¿Vale? Ya veremos que las acciones por zona 3 significan una parte importante del juego de Turquía. Bueno, entonces lo de Turquía todo está cogido de... Bueno, aquí os pone de dónde están cogidos los datos de cada selección. Turquía, pues como la mayor parte de los equipos, pues un fuerte K1 y no tan fuerte quizá el K2, el segundo complejo. ¿Vale? Centrales. Aquí empezamos ya a ver cosas. No juegan casi corto atrás. Esto puede ser normalmente por desplazamientos de la colocadora, no juegan casi corto atrás. Juegan corto gancho, tenemos separado corto gancho, alma 7. A sería corto atrás y BC sería bolas fast en varilla o que se queden un poquito antes de varilla, ya hemos agrupado todas esas. ¿Vale? Vemos que es una de sus principales juegos, es el 48% con una eficacia alta en el juego de fast por varilla. Y la bola por 6 la juegan poca pelota alta, normalmente en situaciones de emergencia, alguna veremos por ahí, estas que bola sale fuera del campo, la ponemos alta 6 y bueno, lo que para nosotros es la paso de un suavecito es que mete un garrotazo, ¿vale? Ni la bola desplazada en 6-5 no la juegan, solo juegan bolas por 6 y algo desplazado a 6-1, sobre todo veremos cuando juegan fast, ¿vale? Esto ya va a ser una tónica de otros equipos, ¿vale? Con el saque, excepto Karakurt, que es la única que creo que saca salto potencia, todas las demás son cosas no flotantes, no hay saques desde el suelo, y este es su rendimiento en recepción, con el porcentaje del porcentaje. ¿Vale? Voy a empezar a haceros hablar, porque si no, no voy a cumplir uno de mis primeros objetivos, que es hablar poco. ¿Creéis que un 43% es mucho o poco en recepción? Categoría internacional, un equipo que se ha clasificado para la Olimpiada. Estos son los que ganaron el preolímpico de la CED. Con lógica, si clasificado, está bien. Sobre todo para el entrenador, que habrá cobrado su bonus. Eso seguro. Debería estar bien. Bueno, vamos a ver. Iros apuntando un poquillo los datos mentales de todo esto. Y yo creo que si pincho aquí, se verá. Espero que sí. No se ve.
Está estructurado más o menos el análisis del vídeo que veáis. Va a estar puesto en pelota rápida primero, luego habrá algo de pelota alta, luego algo de bloqueo y luego algo de defensa. No sé si veis algo, si se puede quitar alguna luz. ¿Veis algo? A ver si... Palma, ingeniero. Si quita luz también os podéis dormir más fácilmente, ¿eh? Para que los pájaros un tiro. Perfecto. La solución que consigue este entrenador para un sistema de una receptora no receptora en su club es recibir con 2. Es la forma más sencilla del mundo. Oye, tengo una tía que no recibe, bueno, pues que no reciba. En su club muchas rotaciones entra con 2. Aquí en selección yo no he visto ningún dato así con 2. Sí que el preolímpico está jugando con la jovencita, está con Caracul, pero luego acaba en el banco y acaba entrando con una apuesta pura. Con esta. Esta es la final del preolímpico. He visto las situaciones estas de bola por ser desplazada con fast. La situación esta de bloqueo, estaría bien que fijásemos un poco también, aparte de los contactos en bloqueo o lo que sea, la distribución inicial que hay en el bloqueo y sobre todo el trabajo técnico de desplazamientos. O sea, en estos sitios de saque veis un poco cómo va funcionando porque vais a ver muchas cosas diferentes.
Cosas que os gusten, que no os gusten de Turquía. Cualidades. Claro, porque es lo que venía hablando con Freddy, que digo, mira, si tú ves una central turca, cómo juega, con qué intensidad, cómo vive, pues sí, pues ser turca, serbias, cosas así. Más cosas sobre el juego. Habéis visto que los tiempos están, como en todas las selecciones, una selección que juega rápido, depende con quién. Con la jovencita, con Karakurt, no juegan rápido, ¿por qué? Pues porque es una salvaje que gana la pelota en 3:20 y vamos a echarle la pelota para arriba y le cerramos. Y aunque tenga pelota buena, no acelero o incluso a bola por 6, todo. Esto es una de las cosas que me choca un poco cuando, por ejemplo, en selección española, luego veremos un poco de España, pero bueno, decían, no, es que jugáis demasiado rápido. La selección española intenta jugar demasiado rápido. Y bueno, intenta jugar demasiado rápido, depende con quién. O sea, aquí nosotros, con todos los grupos de trabajo, todos, cada uno tiene su bola. Y las colocadoras son las indicadas de que esto no sea menú para todos, sino para que cada uno le tenga que llegar la suya. ¿Vale? Habéis visto las disposiciones muy diferentes en bloqueo. Con situaciones de espera, sobre todo la central manteniéndose, cosa que en otras categorías vamos a estar viendo que la central se va desplazando, depende de la rotación. Esto se llama mucho de lectura y con dos centrales súper rápidas de piernas que se van desplazando. ¿Vale? Por eso el rendimiento que tienen en fast, esto es un rendimiento alto, ¿vale? Y la cantidad de bolas altas siendo una de las principales salidas en mejores jugadoras que tienen por ahí. ¿Vale? Nos va a costar un poco acercarnos a Turquía, así que bueno, vamos a ver otros. Eslovaquia, canal italiano, los que me sé algo, hay otros que no me lo sé y a lo mejor me podéis ayudar, o si Ángel quiere empezar a sacar aquí, ¿no? Muy bien, eso voy a escuchar solo. Canal italiano, liga no demasiado competitiva, el mayor porcentaje de las jugadoras que pertenecen a Eslovaquia están repartidas por Europa. Están unas en Alemania, otras en Italia, van por en Francia, creo que también tiene una jugadora y demás. ¿Vale? Esto, bueno, creo que hay 3 partidos del... Estas aquí en números parecen mejor de lo que realmente son, porque los 3 creo que hay partidos que están metidos. Uno fue España, otro me suena que fue Bielorrusia y otro fueron 3 partidos de los relativamente asequibles del grupo. No sé si estaba Alemania entre ellos y Rusia. ¿Vale? Con pelota buena, cada vez que veamos aquí un negativo ya es que empieza a haber deficiencias. ¿Vale? Con pelota buena basan mucho su juego en las centrales y en las puntas, sobre todo en la Radosola esta que es la que una tía que la coge arriba, estaba en el año pasado con María Segura. Bola por 3 bastante eficiente, no al nivel de las turcas, pero vamos a ver poco ese nivel. Y situaciones por 2, bien. La apuesta muchas veces entra por zona 6 en su situación de pelota buena. ¿Vale? Con la pelota alta, pues como el 90% de los equipos cadetes, acabamos jugando todos por 4. Eso habéis visto que según van creciendo, eso sigue igual. Bola por 6 en pelota alta, un poquito más de situaciones de emergencia. Se verá un poquito más. A ver. Salidas en K1, muy parecido a la situación de pelota buena. Salidas en K2, un porcentaje un poquito más en el juego con las centrales. Las centrales no son hiper grandes, pero bastante rápidas y se incorporan bien esas las opciones. Tipos de juego, pues aquí vemos que tienen una cosa anulada. Aquí vais a ir viendo que cada selección tiene unas bolas anuladas y otras bolas de las que abusa, lógicamente. Pues estas, 7 arma, absolutamente nada. Corto atrás, muy poco y con bajo rendimiento. ¿Vale? Sí que bola amarilla, corto gancho y el juego por 6. Situaciones de pelota rápida sí que salían bastante, sobre todo con esta con sola, y algo de bola desplazada, que puede ser la opuesta, que muchas veces en esa situación de C tira para allá. ¿Vale? Con el saque, bueno, como aquí es lo que más alto vamos a ver, te he dicho porque jugaba contra los equipos de abajo del Campeonato Europa, ¿eh? Si estas se pusiesen a jugar contra los de arriba, seguramente esa eficacia en recepción sería más baja.
y rendimiento con el saque alto, también un poco favorecido por los rivales, ¿vale? Sobre todo con el flotante. De estos, sí que los partidos que hemos visto, bueno, era una cosa de meter un poquillo y podemos referirnos luego a categorías inferiores que también los tengo, pero no vamos a ver ningún vídeo, tampoco aportaba mucho y quería dejar más tiempo para los equipos como Polonia. Bueno, Eslovaquia, alguna cosa, o no sé si visteis algo del Campeonato de Europa, pero bueno, un equipo bastante jugón, que juega en casa y claro, lo aprovechó, bastante peleón, y en los finales de set, cuando les dejabas, como les dejamos nosotros, pues empezó a tirar para adelante. Polonia, a ver, equipo muy grande, tú veas, cuando hicimos el cambio de Eslovaquia a Polonia, entrabas al hotel y veías allí a todo el equipo de Polonia y me metía miedo. O sea, me metía miedo porque sí que normalmente yo no soy demasiado alto para esas categorías internacionales, pero es que me tocaba mirar a todas para arriba. O sea, exagerado. Liga potente, pero no primer nivel internacional. Hay las jugadoras buenas, o sea, las buenas, se acaban yendo a Italia o acaban yendo a otros sitios, pero el nivel medio de la liga es muy alto. Una afición brutal, o sea, si a nosotros nos fueron a ver, a España, nos fueron a ver pues casi 10.000 personas, pues imaginaros que puede ser un partido de Champions o cosas así. Sí que el sentimiento nacional que tienen con la selección es altísimo, entonces por eso llegan los pabellones que llegan cada vez que se juega allí. Estas quedaron cuartas, creo. Eso era el periodo de tercer y cuarto puesto. Quedaron cuartas en el Campeonato de Europa y avanzaron en el preolímpico, pero se quedaron fuera. El sistema un poquillo de juego que tienen, aunque luego lo veremos un poco más, esto sí que es un 5-1 clásico, con una apuesta de pelota alta, de bola alta por 2 y de pelota rápida por 2, o sea, no vamos a ver muchas versiones. Solo tiene una central que juega fast, todo lo demás juega en gancho, incluso doble gancho, que en femenino se suele ver poco, pues doble gancho vamos a ver bastante con la otra central de 2 metros, al final tienen casi 3 chicas de 2 metros en el campo, entonces utilizan esos tiempos con la central. La central, yo cuando estuve haciendo la preparación de partido dije, joder, esta tía de 2 metros es un pato, luego al final es que es verdad que una tía de 2 metros toca muchos balones, pero el desplazamiento ya veréis luego que anda un poco justifica. Pero bueno, central de Corneliano, o sea que tampoco de andar por casa no es. ¿Te faltó un detallito con el tema del Polonia? La colocadora es de las mejores del mundo. Para mí es un detalle. Cuando volví del Campeonato de Europa, yo me quedé flipado con esta tía. Yo es lo mejor que he visto en mucho tiempo, porque tú veías a Marinov, veías a las de Italia y no era lo mismo que Bolos, que esta, claro, y que tiene pinta que va a ser el mejor equipo de Champions, no sé si habéis visto algo de Corneliano este año, pero os lo recomiendo porque da miedo. La cuarta punta es la mejor punta de Alemania, y esa es la cuarta. O sea, está en el banquillo, oscila la negrita que tiene, Rosolokaite, una de esas dos está en el banquillo. O sea, que eso da miedo. Y como dice Ángel, lo de Bolos, siendo una tía que yo después de estar viendo mucho, con nada rigurosa técnicamente, ahora me desplazo de una manera, ahora me desplazo de otra, ahora juego esta bola así, ahora juego esta bola así, pero con un talento exagerado. Cosas que vemos por aquí. Lo primero, el alto porcentaje por zona 4. La opción de juego que tienen ellos es parecida a la de Turquía. Tienen a 2 puntas, una que juega un misil de bola que da miedo y otra que juega una pelota alta, pero la que mide 2 metros 3, creo que es, la niña que tiene 19 años y que le zurra que da gusto. Esa tía, muy poca responsabilidad en recepción y salida de pelota alta fuerte. Centrales. Normalmente suelen jugar con una que es un poquito más rápida y luego la grandota, esta de Corneliano, con la que es un poquito más baja, o sea, del rol de segunda central hay una que juega más rápido que otra, ¿vale? Y esa es la que juega, si hay un plato luego de corto atrás y una fast o 2, esa es la que juega esa bola. Y luego una apuesta que está jugando en Italia también, de pelota alta y pelota rápida por 1 y con un buen doble cambio, aunque como estamos diciendo con esa colocadora muchas veces ni usan el doble cambio porque la segunda línea también es eficiente. ¿Vale? Fíjate.
36% en pelota buena, luego en alta sí que baja un poquito más. Salidas principales, zona 4, lo estamos viendo, y esto que por zona 1 con pelota en salida de recepción también tienen rendimiento. Si hay por aquí acciones en zona 3 de K2, serán en transición, bueno, pues obviamente son en transición, si luego pelota alta aparece alguna, pues alguna bola que quede colgada por ahí. ¿Vale? Aquí estamos. Últimamente de lo que a los entrenadores cuando estamos entrenando partidos nos interesa mucho es a los de alto nivel, bueno, no tan alto nivel, porque en estas categorías se puede extrapolar es el juego de las centrales. Cambia mucho un equipo que solo te juega corto adelante, que uno que te juega solo alma, que uno que te juega siempre que la colocadora está delante te juega fast. ¿Vale? Y veremos luego en algunos modelos que, por ejemplo, Bélgica tiende esas situaciones a bloquear muy abierto, cosas de estas. ¿Vale? Pues en este caso nosotros ahí estábamos cerrados. O sea, nosotros cuando preparamos todo con Polonia, sí es verdad que por 4 y por 2 van que te cagas, pero hay que estar para hacer una ayuda al centro, porque si no, una tira de 2 metros con una bola así comodita, pues la defensa no puede levantar eso. Porque juegan corto atrás, el A, es con la número 10, creo que es, con un rendimiento bajo. Pero bueno, ya he visto que todo lo demás un poco más. Juego por 6. Meten bastante, suelen meter incluso también en pelota alta. ¿Vale? Saques. Pues aquí ya empezamos a ver saques desde el suelo que tienen rendimiento. ¿Vale? Que eso hasta ahora los demás equipos no lo hemos visto. Recepción un poquito más controlada. Aquí los datos que tenemos es si he metido solo los de Lugoli, no sé si he metido un partido del preolímpico. Vale, pero de Lugoli sí que es verdad que estos, como fue nuestro último partido, pues están hechos los 5 partidos de grupo y el de España, el nuestro también está metido. 9% de error, que todavía estamos ahí al límite de lo controlado, con buen rendimiento del saque de potencia y más o menos controlado. A ver si ahora me quiero hacer caso o tampoco. Vamos a meter todos. La número 9, obviamente, es la de los metros, la que juega más lento. La 16 juega una pelota, pues será tipo la que jugamos aquí en España con Escamilla o algo parecido. También estoy un poco con la apuesta de recibir alguna situación. Es más esta. Este es el doble gancho, que en chicas no lo suelo ver mucho. Me sorprendió bastante. He visto que lo juegan hasta en situaciones no desplazadas, también juegan doble gancho.
Este fue el último partido del grupo. El que ganaba ese partido jugaba contra nosotros. Y bueno, yo empecé la preparación de Italia y cuando acabó el partido dije, vale, he tirado 10 horas de mi vida, ahora vamos con la preparación de Polonia, que ganó 3-2. Una situación en bloqueo, entra en Alma, se va para adentro, ella aguanta el centro. Ella aguanta el centro, no sigue a la fast, da un paso y medio, pues está el desplazamiento, pero claro, al final son 2 metros de tía. Esta más rápida, la que lleva la rodillera. Unas de Holanda. Esto aparecerá en Holanda. No con ahí la letra. Cosas sobre Polonia. ¿Algo que comentar? ¿Alguien? Tengo de hacer esto, se me quedan unas partes. Bueno, vamos con Alemania. Alemania creo que de las selecciones absolutas
es de las que más me gusta el tipo de juego que tiene. ¿Vale? Para mí, Juan Murillo es un equipo joven, que arriesga, que creo que los conceptos que tiene muy claros, y sobre todo con la media edad que tiene. Se basan un poco en una colocadora, creo que no sé por edad, pero sí que por formación veterana, una opuesta que es un martillo, ahora se va a jugar a China, y tiene, bueno, juego con 2 juntas el Campeonato de Europa, que luego cambió a una para el preolímpico, ¿vale? Con 2 tías que juegan bastante rápido, bastante seguras y error bajo. ¿Vale? Centrales muy jóvenes y, bueno, ahora iremos viendo el tema de bolas y las bolas que vamos jugando cada una. Aquí ya vemos que la zona 2, para tanto pelota alta como pelota buena, es una salida principal. Aquí hay bastante balón porque cuando van a fast, igual que hemos visto en otras, la opuesta, la Lindman esta, juega por menos, por bola desplazada 6-1. ¿Vale? Los rendimientos, habéis visto, bastante apañados, ¿vale? Y el trabajo de pelota alta, un poquito mejorable, pero bastante bien. Salida de K1 y K2, más o menos igual de eficiente. ¿Vale? Eso es también las cosas que no saben mucho de esto. Y más o menos juegan todos los tipos de bolas, los van tocando un poquito. ¿Vale? También lo que va a ver es la primera selección que vemos mucha implicación del juego acumulado. O sea, otra de las cosas que quería intentar ver, pero eso ya me llevará un poquito más de tiempo, es cuántas selecciones empiezan a jugar ya en acumulado o cuántas abren juego. Quiero decir, cuántas concentran el alma con la bola 4 y juegan alma bola 4 y cuántas utilizan el alma para jugar por 2. Vale, todo eso, al aumentar la velocidad de bolas o la velocidad del juego en estas categorías, cada vez más vemos equipos que juegan acumulado. Si veis Grecia, por ejemplo, Grecia juega todo absolutamente en acumulado. O sea, es alma 4 con un tiempo de bola bastante similar. Las bolas desplazadas, bolas de emergencia, pelota alta también, meter el balón y punto, es lo que se están dedicando. Veremos alguna bola de bolas que se van fuera, que se levantan al medio y se meten el balón. Y sí que le zurran ya la bola en 6 pura y la de 6-1 sobre todo con la salida principal de la Luis Lindman esta de la opuesta. Vale, con los saques, sus saques, vale, tiene un par de jugadoras pero que sacan potencia, todas las demás alto flow. Con el rendimiento de recepción, ya vemos aquí un rendimiento un poquito más alto con un error también controlado. ¿Vale? Este es el preolímpico. Me dijo el scout, me ha echado un cable, el scout de Holanda, de Alemania, y me dijo, este partido lo jugamos muy bien. Así que pongo imágenes de este partido. Bueno, me quedo pinto y pongo imágenes de este partido. Esa es la apuesta. Esa que acaba de pegar es la cuarta punta de Conegliano, la cuarta. O sea, esa juega y sale a sacar, y si todo va mal, contra el último quizá juegue un poco. Tiene más pasta, está como vosotros, más o menos.
es alemán y es entrenador de club también. Es el que lleva ese equipo. Tiene, creo que el porcentaje más alto de jugadoras de selección son de su club. O al revés. Este es el tipo de bolas que juegan por 6 en alta, con las emergencias. Todo lo demás, cerca del red. Esto trabaja un bloqueo. Aquí. Un bloqueo abierto de la jugadora de banda para la punta y bloqueo cerrado para el ataque por 2. Opciones clarísimas en bloqueo. Ahí están jugando, la fase no la hacen ni caso, van bloqueo triple con Herbots, con la jovencita esta de Bélgica. A la que puede lo mismo, bloqueo triple, pelota alta, incluso alguna como hemos visto, pelota rápida. La colocadora que pega más de lo que coloca, pero bueno, sí no fue. Creo que nos hizo 11 puntos. Creo, Estoy seguro que esta colocadora, si la fichamos en España, la ponemos de puesta. Correcto. Es lo mismo, bloqueo abierto. Firmados para tu equipo, juega así, ¿no? Mira, centrales defienden también, es la hostia. Un poquito más. A mí es de los equipos que os digo que más me gustó cómo juegan. Luego veremos en categorías inferiores que no es esto. No es esto, en Holanda creo que está un poquito por encima en el tipo de juego, pero bueno. Más sobre Alemania. Así que lo pones aquí. Tienen sus pruebas. Bueno, Holanda. Holanda ha sufrido algún cambio últimamente. Vale, estaba el entrenador que estaba el segundo de Kilay en Estados Unidos, el Jamie no sé qué. Morrison. Pues, estuvo, no les fue muy bien en el europeo. Me dijeron que hasta otra, el sistema de juego un poco y todo parecido, y el preparador físico, que todos habéis visto vídeos
haciendo el calentamiento, todo esto, eso sigue todo igual. De los cambios que está teniendo un cambio generacional Holanda, sobre todo con la opuesta, que ya empieza a tener unos años y no rinde al mismo nivel de que rendía. Entonces, alguno de los partidos que está aquí es Loches, que es esta aquí, que no parece mucha cosa, pero claro, luego la ves en directo y es 1,94 y bien, ¿vale? Pues esta ya no tiene tanto peso como tenía antes, ¿vale? El Cruyff, bueno, estás en Italia jugando ahí en primer del mundial. Estos en la última Olimpiada fueron terceras, me suena, o sea que por ahora no van mal. Esta Olimpiada no la juegan, la anterior, terceras. Estamos fastidiados, pero los partidos que están cogidos de aquí son los del final del preolímpico. Vale, y estos son los problemas que se ha podido encontrar Holanda y por eso no ha clasificado. Creo que está metido Polonia y está metido Alemania, no sé si Turquía, algo de esto. Está metido baja eficacia en ataque, bola buena, con esto estás condenado, da igual la categoría en la que estés. Ya se ve que poca bola por 1 con pelota buena y algo de bola por 6, ¿vale? K1 basado en zona 4, eso seguimos parecidos, y el K2 lo mismo con una implicación un poquillo mayor de la zona 2 de la puesta. Juego, nada de juego en corto atrás, sí que con The Cruyff juegan fast y algo de alta, ¿vale? Bola por 6, alta nada, todo en pelota rápida, sobre todo por 6 puros, ¿vale? ...42% de RC, ya la pregunta que os hice al principio, 43 es mucho poco, ya habéis visto que es por lo que hay. Si tienes bajo error y tienes un 40 y pico de RC, en categoría internacional funciona bien. Y con el saque, ¿vale? 8% de error, que no está mal, y la eficacia del 38. A ver si funciona ahora. ¿Por qué es esto? La apuesta que casi más ha jugado es esta, la número 8. Estas noches, no me decimos nadie.
Desplazamientos en bloqueo deben ser un poquito diferentes. Las centrales habitualmente con los brazos arriba, menos desplazamiento cruzado, no tan rápidas como las polacas, las turcas. Venga, algo sobre Holanda. ¿Estoy de acuerdo todavía? Miguel, estábamos comentando aquí, a ver si la valoración que hemos hecho es correcta o no, que la sensación de Holanda es que tiene un juego quizás menos rápido que Polonia, porque la colocadora tampoco busca la bola muy arriba para colocarla. La colocadora no es la tía más currante del mundo. No, pero es una tía, o sea, juega rápido con las que juega rápido. Lo mismo que Polonia. Polonia tenía la número 16, que juegan con esa a toda hostia. La opuesta, que juegan a toda hostia. Con todo lo demás, son tiempos muy controladitos, tanto por el medio como por otro. Sí que la altura de la colocadora es... O sea, la altura, yo que sé, la colocadora esta medirá 1,80 y poco. Por ahí andará. Puede ser bajita. Y no... O sea, lo que me he estado dando cuenta, a nivel internacional no están obsesionados con coger la pelota siempre arriba, pero la colocadora de Polonia tampoco. La colocadora de Polonia está intentar buscar una pauta de cómo trabaja técnicamente para ver si yo puedo llevarme algo para Blume y hacer lo que le da la gana en cada momento. Hay una bola que va arriba, otra bola no va arriba, pero lo que sí que es un reloj poniendo la pelota. Entonces yo cogeré la pelota arriba, pero yo sé que tengo que tener este tiempo contigo y cojo y pum, y esta la acelero más, si la cojo más arriba, a lo mejor le tengo que pegar menos manos yo. ¿Vale? Puede ser. Sí que el directo cambia. Hace dos años fuimos a Barcelona y estaba entrenando a la selección absoluta holandesa. Nos invitaron a ir a los técnicos de intercambio estos españoles. Venid y aprended un poquito de voleibol. Estuvimos cuando estaba el americano y encima estaba el Chris McCann, que habla perfecto andaluz, y estuvimos ahí un rato hablando con él. Y verlo en directo cambia un poquito el tema de velocidad. Lo mismo que os decía con las noches esta, con la número 10, y yo decía, joder, bueno, es una tía normal, claro, tú te pones al lado suyo y es un pedazo de tía. Entonces dices, joder, ya sé por qué en Turquía hace todo lo que está haciendo. Los tiempos de bola, la siguiente evolución de esta presentación va a ser exactamente cuantificar cuál es la velocidad de juego de cada equipo. Lo único que para eso hay que meter demasiados factores, hay que meter quiénes son los atacantes y de dónde se coge la pelota. Entonces, tenemos que ver a ver cómo podemos intentar validar todo eso para meter una pauta de, oye, exactamente este equipo juega rápido, este equipo no juega rápido. ¿Y tú crees que los modelos de juego se adaptan a las jugadoras o es solamente por cuestión del entrenador que quiere jugar de una forma u otra? O los equipos, Holanda y demás. Este es del clinic del año pasado. Sí.
¿Tú no estabas? Pues ya lo siento. No, hombre. Estuvimos decidiendo aquí entre todos, además que en el mismo sitio, estuvimos viendo si cada entrenador, porque encima había algunos estrellas de la Superliga 2, como vemos hoy aquí, si cada uno hacía su equipo dependiendo a lo que él quería jugar, o él decía, venga, a ver, estas son las jugadoras que tengo y a partir de ahí monto mi modelo de juego. O sea, eso es lo que la pregunta que estuvimos el año pasado intentando decir. Hice el mismo clinic que hice aquí, lo hice en Valladolid, y estaba allí Marcos, entrenador de la Textil, y claro, como es colega, pues le tiré al cuello con ello. Entonces, el resumen de todas las cosas que se han dicho, yo digo, el resumen de Marcos fue, mira, yo soy un equipo de Cabezón de la Sal, yo tengo el dinero que tengo, yo empiezo por aquí fichando y me acaba viniendo el décimo o el undécimo de los que llamo. Entonces, a partir de ahí monto cómo voy a jugar. ¿Vale? A mí me gustaría que un club de trayectoria no haga eso. Que diga, tú estás en Barça. Pues a mí me gustaría que Barça dijese, yo juego así, y a partir de ahí vamos a fichar jugadores y a construir jugadores que se adapten a ese juego. Y si cambio el modelo de juego del primer equipo, tengo que cambiar el modelo formativo de las categorías inferiores para que todo se derive en eso. A mí eso es lo que me gustaría. Si tú eres Barça, pues a lo mejor seguramente te gustaría tener un poquito más cantera donde poder tirar y donde poder construir eso y decir, mira, pues este puede promocionar hacia este sistema o este no. Sé que el de Cabezón de la Sal no puede, porque Cabezón de la Sal son 1.500 personas. O sea, ¿Esto lo hacen? ¿Estos lo hacen? Eso es lo que vamos a ver luego. Mi pregunta iba por ahí, porque si los equipos que estamos viendo no tienen conocimiento de que jueguen por un sistema o porque juegan por las características de los jugadores que tienen. Yo sé. Por ejemplo, en Polonia, los tipos de llamadas de la central eran bastante peculiares, seguramente porque las centrales eran altas y no tenían mucha velocidad de desplazamiento. Sí, pero no sé. esas, no, puede ser seguramente sí, y un tipo más rápido porque la central de 2 Seguramente metros y algo no llegue. cambiarían los tipos de llamadas de la central. Es más, hemos visto alguna bola de la número 10, creo que era, sí, la número 10, que son tiempos y llamadas completamente diferentes a la 13 y a la 5. Entonces, en ese momento sí que se pueden adaptar ellos, pero el porcentaje más alto de los equipos que estamos viendo tienen centros de tecnificación. Entonces, el momento que tú tienes un centro de tecnificación holandés, con todas las chicas entrenando y luego esas chicas pasan de un año a otro año a otro año, el modelo de juego de la selección de Holanda es el que se teje en todas las categorías inferiores. Si hay centros, o sea, si hay sitios que no tienen centro de tecnificación, pues es muy difícil que todo eso vaya así. Entonces, yo sí que entiendo que un entrenador de ese tipo o de esos sitios que no tienen centro de tecnificación llegue, vea las cartas que tiene y diga, oiga, ¿cómo jugamos? ¿Cómo puedo sacar partido a mi equipo? Pues de esta manera. Pues nada, lo tiro para adelante. Pero todos estos, de los que estamos viendo, tienen uno o dos centros de tecnificación. Y obviamente coordinados. ¿Y España también lo hace? España lo hace. Buena pregunta. España lo hace. ¿Has oído hablar del plan 2025 alguna vez? Estoy preguntando si lo hace. Yo tengo claro que como centro de tecnificación o como responsable de un centro de tecnificación, yo para cumplir mi objetivo necesito cubrir ciertas necesidades de una selección. ¿Vale? Entonces, mi sistema de juego debe cambiar si el objetivo al que yo quiero llegar es diferente. O sea, yo ahora estoy jugando de una manera. Si por lo que sea las directrices desde Soria, desde Palencia o desde Madrid dicen que tenemos que ir hacia otro lado, habrá que ver cómo se puede perfilar eso. Pero tengo claro que Blume, en lo que a mí respecta, no juega igual cuando estaba Serrato en Soria que cuando estaba Pascual en Soria, y no sé cómo jugará ahora que está Orduna en Soria. ¿Vale? Más o menos, voy viendo cosas, voy entrando, voy tal, y voy intentando estar en contacto con él para ver cómo podemos jugar. ¿Y la relación de juego entre Soria y la absoluta? La relación, comparten jugadoras, así que más nos vale que sea parecido. Antes era completa. Pascual estaba en un sitio y Pascual estaba en el otro. Entonces la relación era clara. Tú cogías una jugadora de CAE, la metes a jugar en absoluta
y será mala o malísima, pero a lo que juegan está. Y eso es lo que se intentaba. El año pasado estuvo concentrada la selección española aquí en el primer periodo, en Blume, y hacíamos entrenamientos conjuntos. Entonces tú cogías una chica de Blume, cadete de primer año, la metías dentro del sistema de selección española y no se hacía pis y decía, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí, se veía que era mala porque no había alcanzado los objetivos que tenía que llegar, pero más o menos a la misma idea de juego jugaba. La misma idea de juego. Ahora, sé que se está intentando guiar todo eso. Ahora el masculino y el femenino se ha separado la figura del seleccionador nacional de categoría superior con el de menores, ¿vale? Y ahora han metido 2 seleccionadores de menores. Entonces sí que se está haciendo un intento por homogeneizar todo, ¿vale? Y la base de todo eso es lo del Plan 2025, que a todos os está aburriendo todo el mundo y a todos nos están diciendo. Esa es la base del camino, la línea a seguir por todos ellos. O sea, la respuesta, creo que sí. Esa es la respuesta clara, creo que sí. ¿El masculino crees que pasa? No lo sé, No estuviste tanto. Ya ves. no puedo opinar. No, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Venga, vamos con Bélgica. Bélgica es un país un tanto extraño, no sé si está por ahí, seguro que sí, más que yo. Porque tiene 2 centros de tecnificación y 2 zonas muy diferenciadas. Están los francófonos y están los flamencos, ¿vale? Y esas son las 2 zonas completamente. Tienen 2 centros de tecnificación que luego más o menos les unen y cogen jugadoras de otro, y estos sí que lo que yo he visto de todas las... Bueno, Italia creo que también lo tiene muy claro cómo tiene que funcionar con menores, que coge el Club Italia y lo mete en la división que le da la gana. Oye, pues mira, este año tenemos Campeonato de Europa, sí, pues jugamos en la primera liga. Este año no, tenemos esto y son más jóvenes, vale, pues jugamos en la segunda liga. Ningún club dice nada y todo el mundo lo echa para adelante. Y el año que el Club Italia está en primera liga son 13, y al año siguiente, si quieren estar en segunda línea, pues son 13 en segunda liga, ¿vale? Estos optan por otra cosa, optan porque la gente del centro de tecnificación se divida en 2 equipos. Un equipo que juega primera liga y competición internacional, y otro equipo que juega segunda liga. En el equipo de segunda liga están las pequeñas, en el equipo de primera liga, en el Kiel de Geste, no sé si lo habéis visto por ahí, el Asterix, bueno, jugó hace poco en Hospital del Nord, hace, bueno, poco, 4 años o algo así, o Challenge fue. Pues estos, las chicas, todas las que salen de ahí, pasan por ahí, o muchas pasan por ahí, luego, yo qué sé, pues tipo esta, lo que se hizo antes, la Helbot esta ya se fue para Italia con 19 años y es de las que pilla pasta en Italia. Y bueno, juega competición internacional, muy bien, selección belga, genial. De repente, en cuanto empieza a haber una duda de compromiso o ven que son un poquito mayores ya, con 25 años, cogen y dicen, chicos, tenemos que limpiar promoción. Y cogen a partir de ahí, a las de 25 años y por ahí, a muchas de ellas, no a todas, y ya las jubilan y vuelven a tirar otra vez con gente joven. ¿Vale? Eso es más o menos lo que hace Bélgica, un país que no sé cuántos habitantes tiene, pero muchos no son. ¿Vale? Entonces, renueva promociones, a lo mejor con 25 años. Y siempre con un sistema de juego para mí muy bonito, y siempre con gente joven en el campo. Resultados, bueno, ha tenido épocas mejores, pero claro, si no tienes ninguna veterana, muchas veces en esos momentos es cuando tú vas sufriendo. Pelota buena en bola de zona 1, sí que zona 6. Pelota alta, eficacia justa y volumen alto altísimo por zona 4. Salidas de cada uno, sobre todo situaciones de delanteros. ¿Vale? Salidas de cada 2, empezamos a ver en transición. Estas de las cosas curiosas, que estas sí que juegan mucho, pelota alta por 6, creo que lo veremos aquí. Juegan un montón de pelota alta por 6. ¿Lícito o no lícito? Pues ellos lo hacen y juegan de puta madre a voleibol, pues entonces será algo bueno. ¿Vale? Que cada uno de vosotros lo haríais en vuestros equipos, en vuestros clubes, o si tuvieseis la oportunidad, pues eso ya a gusto de cada uno. Pero bueno, que sepáis que hay gente que lo hace. Veis que en la corta atrás ellos incluyen la faz
desde muy pequeñas, aunque solo sea para pasar la pelota, empiezan a jugar tiempos de fast. Ya veis que muchísimo más que tiempos cerca de la colocadora. Y bastante juego por 6, con poco desplazamiento a bolas desplazadas por 6-5 o por 6-1. Creo que es de las eficacias en el saque más altas las que llevamos viendo. Estas tías, las holandesas y... bueno, las holandesas estas andan un poquito más justas, pero ya os digo que es por los partidos que he cogido. Luego cambiadores inferiores ya vemos que cambiamos. De las eficacias altas en saque y con un nivel de error relativamente controlado y una eficacia también controladita. Vale, vamos a ver. He cogido del Campeonato de Europa, que les tocó un grupo apañado, porque les tocó Polonia, les tocó Italia, que no estaba por ahí, Polonia, y ellos pasaron esos 4. Y luego los otros que se quedaron fuera, creo que fueron Portugal y Ucrania. Aquí la jugadora principal es la número 3, la Headbox está, os he dicho antes, esta. Que también, jovencita. ¿Cuál? La número 3. Esa que pega la pared. Headbox es 99. Por ahí andará. 99, 98, creo que es de la Escamilla, me suena que es. Esta le quedan 3 años en selección y ya le dicen, nada, estás vieja, fuera. No vale nada. Este ha venido de vacaciones. Bueno, hemos hablado de las... La liga holandesa no es una liga fuerte, todas las jugadoras buenas están fuera de Holanda, y la liga belga no es una liga fuerte, todas las jugadoras buenas están repartidas por Europa. Las españolas estaban en la liga belga. És una entitat, això, no? No dic amb aquí. Aguantando centro incluso en fast.
que si veis un partido de Bélgica, a mí lo que más me gusta de esta selección es cómo se va moviendo el bloqueo y la defensa continuamente, los desplazamientos, la movilidad que tiene la jugadora de 6 y obviamente lo que no se hace en ningún sitio de toda Europa es meter a alguien a la finta. O sea, eso no existe y no cae ni una finta y no hay nadie que tenga a una persona metida a la finta. O sea, yo eso, la primera vez que fui con Pascual a una selección fue a un sub-18 a Valladolid. Yo le dije, estoy casi convencido que meter una persona en la finta hace que no cojamos fintas. O sea, esa fue mi explicación de lo que veía, porque veía a Holanda que cogía todo con tías el doble grande que nosotros y nosotros que nos caía todo lo que iba en medio, todo nos caía. Bueno, más sobre Bélgica. Le daría a España, que no sé si lo tenéis ya muy visto o no. Pero bueno, yo tengo que poner los números de España. Nos vamos a saltar el vídeo de España, no lo saltamos. Pero antes de que vayas a los números, nos has definido a Bélgica, Eslovaquia, y a Polonia, defínenos a España. Define a España. Para la cámara, digamos. Para la cámara. Bueno, al final yo creo que España es un equipo en crecimiento, con una base muy joven. Una base muy joven. Cambiando el sistema de juego de unos años cambiando mucho el sistema de juego de unos años para acá. Con un margen de error alto, pero con situaciones individuales muy buenas. Eso yo creo que es España. La mejora en España está pasando por la mejora del saque. España ha mejorado mucho el saque de los últimos años. Ha pasado por el aumento de la velocidad de juego. Ya creo que entendemos que nosotros no tenemos muchas jugadoras de pegarle hostias a la pelota alta, tenemos a una y todas las demás no. ¿Vale? Tenemos a Jessie y todas las demás que no son Jessie, la pelota alta la tienen que trabajar. Estamos empezando, creo que, a tener colocadoras con criterio, ¿vale? Y tenemos que empezar a ver cómo cubrimos la zona 3, que es donde tenemos el principal agujero. Porque sí que es verdad que nosotros más o menos bloqueamos, pero sobre todo bloqueamos mucho para lo que tenemos. ¿Vale? Y eso, luego cuando vayamos a las cifras, ¿me he mojado o no me he mojado? Está mojado. Pues vale. Los números son los que son. Y esto es de todo el Campeonato de Europa lo que hizo España. ¿Vale? Aquí estamos así, aquí estamos así. Esto muy alto para lo que hay aquí. Nuestro tipo de juego, pues bueno, sabemos que es bastante simple. Pero bueno, si es lo que tenemos que hacer, si lo hacemos bien, pues nos podría llegar a valer. Situaciones de transición parecidas con nosotros no tenemos opuesto. Ahora, de las cosas que están intentando buscar, pues están intentando buscar en selección española es tener una opuesta. Tenemos a María Segura, que hace unas veces de opuesta, pero no es opuesta. Y el campeonato, el europeo, la Liga Europea la jugó Escamilla, que tampoco es una jugadora que es una opuesta. Lo que necesitamos es una pelota alta por uno, fuerte, porque no tenemos centrales que vayan tanto. Tipos de juego, pues ya ves. Yo os puedo asegurar que esto se intenta cambiar. Yo os lo puedo asegurar, en todos los entrenamientos se juega un montón de algo. Llegamos a los partidos y no aparece, pero yo os juro que se entrena. ¿Vale? Pero no dijiste que la colocadora es muy criterio. La colocadora tiene criterio. Ahora es una colocadora con criterio. Porque le da el valor a la que puntúa. ¿Ah, sí? Claro, le da el valor a la Hay que veces puntúa. que definió Mabel Caro por la primera vez y no le pegó una pelota. Decime cuántas pelotas sacó Mabel Caro en el europeo. Vale, tienes toda la razón. Entonces no es tu Mi criterio. respuesta mía, ¿qué efectividad tiene Mabel Caro atacando? Pero ¿cuántas le dieron? No, yo Si sé. vos no le das la oportunidad, yo no lo veo. Ya, pero es que sí, tenemos todos los torneos anteriores, todos los torneos anteriores y todo eso. Entonces, sí que tienes razón que muchas veces nosotros los entrenadores tenemos que intentar invertir en zonas, aunque no se puntúe, solo para fijar gente o lo que sea. O sea, esas cosas hay que hacerlas. Pero, en momentos calientes, seguramente no sea la mejor opción, incluso sea un 1 contra 0.
Pero ¿te acordás contra Rusia que la central de Rusia se ataba la servilleta antes de ir a bloquear las camellas por 6? Porque sabía que a Mabel Caro no se nadaban, ¿te acordás del partido? Sí, yo tengo claro y... Entonces cuando vos decís tiene criterio, ¿dónde está el criterio? No lo vi. Hostias, pues creo que eres demasiado crítico. Tú si quieres tener a Bolos en España, Bolos en España no puede jugar. O sea, más que nada porque llega esta tía y dice, a ver, ¿a quién le tiro la pelota? Ahora tengo que hacer esto. Me ha dicho que tengo que hacer esto. Si esto no funciona, la colocadora tiene que saber solucionar las cosas. Tiene que saber solucionar. Entonces, que necesitamos más juego por el medio, tienes toda la razón. Absolutamente toda. Que estamos mejor de lo que estábamos, eso también te lo aseguro yo. ¿Vale? Entonces, habrá que ver todas las situaciones. Estás hablando de Majo, creo, de colocadora. Sí, claro, no estoy hablando de fianza. Bueno, pues Majo venía de no jugar en un mes y medio lesionado. Entonces, eso seguramente una colocadora le afecta. Tenía una mano fastidiada y estuvo un mes y medio sin jugar. Se perdió toda la preparación. Se lesionó en Portugal en el bilateral, la Savarian Cup no pudo jugar nada, se la podía enterar y lo mismo te digo, gracias al criterio de Majo nos metimos en la siguiente fase, porque Ari estaba completamente cortocircuitada contra Suiza, entró Majo y se dedicó a tirar la pelota a donde tenía que ir y acabamos ganando 3-2 a Suiza. Entonces, creo que... A Suiza. Si nosotros no pensamos que somos mejores que Suiza, tenemos un problema. Porque nosotros no somos mejores que nadie. Eso yo te lo aseguro. Entonces, ganar a Suiza con una apuesta que ataca a un 55%, que es la tercera mejor anotadora de la liga alemana, pues, hostias, que Suiza a lo mejor tampoco son mancas. Entonces, creo que ese es uno de los problemas que tenemos aquí. Que vamos a jugar contra Portugal y decimos, es que es Portugal. Y te pinta la cara. Y vas a jugar contra Suiza y dices, joder, es que les hemos ganado 50 veces y vas perdiendo 2-0 para poder meterte en cruces. Entonces, ahí yo por lo menos controladito los creo. Con el saque hemos mejorado un poquito. Miguel, antes que pases a las atacantes, las colocadoras, Dime. ¿con plan de juego o a libre albedrío suyo? Sobre todo plan de juego en bloqueo, directrices en ataque. Directrices, sobre todo cosas prohibidas. O sea, sobre todo, oye, no te juegues una bola por 6 desplazada con Jesse, juégala por este lado, no la juegues por este lado. O si quieres hacer... O sea, yo creo que Selección Española deja bastante sueltas a las colocadoras. Nos tocará hacer que maduren un poquito y que elijan mejor, ¿vale? Pero no está todo encorsetado de en esta rotación se sale por aquí, en esta rotación se sale por aquí. ¿Vale? Comparativa. Aquí ya os meto todo el mogollón de datos para que veáis un poquito. Está puesto en negrita, algunas están puestos en negrita los mejores dentro de cada rango, de cada fila, están puestos en negrita. Lo primero el país, lo segundo el ranking que tienen en la C, que a día 1 de enero, que es el que está colgado en la web. La eficacia con el saque de todos los equipos, el porcentaje de puntos que hacen con el saque, porcentaje de esos saques, cuántos son puntos, el porcentaje de error, la eficacia en recepción, quitamos los errores, estos eran los errores de recepción que comete cada selección. Ojito con Eslovaquia, aunque ya hemos dicho que solo son los partidos fáciles del grupo, entre ellos España. Porcentaje de puntos en pelota buena, de errores y de borros que nos ponen, ¿vale? Si nosotros queremos sacar la eficiencia, habría que a esta cifra restar estos dos. Tenemos Turquía tiene un 38%, por ejemplo. En pelota alta lo mismo, y luego aquí es la manera que he tenido yo de cuantificar cuando bloqueamos, porque me pongo a hablar con Freddy antes cuando he ido a ver su partido y dice, no, un equipo tiene que hacer, pues, 1,3 habíamos dicho, ¿no? Puntos de bloqueo por set. Pues yo meto todo al data y le digo, ¿cuántos puntos por set? Y me dice, no, yo hasta aquí no llego, o por lo menos yo no sé hacerlo. Habrá otro que sepa hacerlo. Entonces, lo que aquí he querido mirar es de los puntos que se hacen
no de los puntos que se tocan, de los puntos que se hacen, ¿cuántos son de bloqueo? ¿Qué porcentaje de ellos son de bloqueo? Y también la friolera esta de los puntos que nos hacen, ¿cuántos son por errores nuestros? Errores nuestros son saques fallados, son recepciones falladas, lo cuento como error nuestro, son errores varios, dobles, invasiones, bla bla bla, y fallos de ataque. La suma de esos 4, ¿qué porcentaje de puntos supone dentro de los que perdemos? Y aquí viene la friolera esta de que al final nosotros damos un 30 y pico, 40% de los puntos que... 30 y pico, por ahí. ¿Vale? Si nos fijamos en España, pues veis que la eficacia al saque todavía no llega a ser la de mejores equipos de Europa. Lo único que hacemos mejor que ellos es lo que hacen los bajitos, que es cuidar la pelota alta. O sea, nosotros cuidamos la pelota alta significa que a nosotros nos ponen pocos gorros en pelota alta. No sé si es porque sabemos rejugar, porque no arriesgamos o porque directamente nosotros puntuamos poco, pero claro, el 32% no es bajísimo para pelota alta. Comparado con otras selecciones de alto nivel, pues el mejor nivel que nosotros no es altísimo, pero bueno, parece que nosotros trabajamos mejor y tenemos un error controladito de pelota alta. ¿Vale? Esto sobre estas selecciones. Paso de cifras, si queréis comentar algo, lo podéis comentar o lo podemos comentar. Ahora hago la comparativa de estas mismas cifras en selecciones internacionales sub-18 y sub-19, excepto Alemania, que no nos hemos cruzado. En mis 6 años en española no nos hemos cruzado, así que no tengo datos. ¿Vale? Y el ranking europeo, aquí ya empezamos ya a perder, de categorías inferiores sub-18 y sub-19. Aquí empezamos a ver que nosotros no tenemos nada en negrita, ¿no? Creo que no. Y ya no trabajamos ni la pelota alta. Pero bueno, todavía con ciertos valores estamos por debajo en saque, seguimos por debajo en saque, que es de las cosas que estaba diciendo que España está mejorando, pero bueno, todavía nos queda empezar un poquito antes esa mejora. En recepción, bueno, no estamos demasiado alejados de ellas. En porcentaje de ataque ya empezamos a caer con las del primer nivel, ¿vale? Y a partir de ahí ya vemos todo, y sobre todo que esto, sin ser alto, para las cualidades que nosotros tenemos en ataque seguramente tendría que ser más cuidado. Y nos vamos un poquito más abajo a las selecciones dentro de lo que son pequeñas, las más pequeñas de todas, 2016 2017. Perdón, sub-16, sub-17. Aquí he metido diferencia porque como en España, en categoría internacional somos así de listos y competimos por 2 años y vamos siempre compitiendo por 2 años en vez de como en otros deportes que cada año tiene su competición. Nosotros las pequeñas siempre son las pequeñas y suben de categoría y siguen siendo las pequeñas y vuelven a subir y siguen siendo las pequeñas. Pues aquí meto la diferencia de España del sub-17, que es, por ejemplo, estas chicas, este es el UEFA que han jugado ahora en Portugal, a un bilateral que jugamos con Polonia en Cheste el año pasado. Entonces, este grupo es el mismo, 1 año y 8. Aquí podéis ver la mejora o no mejora, depende del sitio del grupo, contando que la competición también es un poquito más exigente. ¿Algún dato choca o...? ¿Turquía tiene ese número de rendimiento? No, la mayoría Turquía creo que sí. Porque yo veo que está arriba de todos y yo nunca supe que tuviera centro de alto rendimiento. Yo creo que lo cual atribuía al club, que usaba todo. No, puede ser que ande un poco huido todo. O sea, yo por ejemplo cuando estaba en Turquía, cuando estuve con Teruel, estuve en un centro de alto rendimiento, pero no sé si era de masculino o de femenino. Para mí me suena que sí que hay algo por ahí. Sí que creo que en edad baja es más útil que en edad alta. En edad alta tienen los clubes y tienen la liga de clubes de allí que no solo la primera es buena. A su vez no tenían un sistema de puntuación en el enseño que iba enganchado con el juvenil. Yo creo que eso sigue por ahí. Eso sí que lo estamos hablando y sí que sigue por ahí. Pero vamos. Eslovaquia en a ver, dale a su función. La número 6 del mundo. Ahí. La número 6. Eso sobre los resultados de, en esa categoría, las 2 últimas competiciones, creo.
Eslovaquia, aquí nos mete un 3-0, este fui yo. España-Eslovaquia, 3-0, pim pam pim, pero así, 2000-2001 fue la promoción. Y jugamos contra Turquía también, y jugamos, no, ya está Croacia que no la he metido aquí. Nosotros más o menos siempre van en un mismo rango, pero... Sí, bueno, aquí también categoría base, si esto estamos hablando, hay muchas que la sub-16 y la sub-17 no la trabajan. Entonces, o no presentan equipos o presentan a una de cada lado, las metemos juntas y que vayamos a jugar. Aquí hago una comparativa de España pequeñas desde el 2015, sub-16. O sea, estas serían en los mismos rangos de edad. Estas siempre las pequeñas de los dos grupos que están trabajando, siempre las pequeñas. Esta es la progresión que está teniendo el equipo español en estas mismas edades. Vale, sub-16, sub-15, estos serían un poquito más pequeñas, pero fue un año que adelantaron medio año el Huelza, por eso está así. ¿Vale? ¿Cómo? Nosotros, estos datos son los de este enero, el Huelza que acabamos de jugar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, veo este equipo, me acuerdo, este fue el de Valladolid, este que hemos estado hablando, tal. Este equipo yo le veía mucho más veterano que este. O sea, yo les veía por la manera de ser las jugadoras, la generación 2000-2001, pues Aina Pons, Raquel Lázaro, Lupe, todas estas, comparado con este grupo, que es pues las que están ahora las pequeñas en Soria. De aquí de Blume han ido pues Marta Cano, ha ido Julia, ha ido Ingrid, ha ido Soy, todo esto. Yo estas las veía más veteranas y al final te vas viendo que están por el estilo, aunque tú tengas una percepción diferente. Lo que vamos a ver, voy a pasar directamente de los números y vamos a ir a estas mismas selecciones que hemos visto. Vamos a ver 3 vídeos, estos sí que son más cortitos, de lo que han hecho en Portugal en selección sub-17. No había nada, no, Bélgica. Bélgica blanco. Vosotros vais a elegir qué modelo de juego vamos a hacer en pista. De los 3 que vamos a ver ahora, las chicas vienen con la mente abierta para ser Holanda o para intentar ser Holanda, Bélgica o Alemania, y vais a elegir 2 de esos modelos y les vamos a intentar llevar a pista. Estas chicas son cadetes. O sea, nosotros tenemos que entender que lo que estamos viendo con Red Senior son chicas de primera cadete catalana o alguna de segunda cadete catalana. ¿Vale? Esto es edición cadete. ¿El senior has dicho? La red. El senior, ¿no? La red fuera cuando Fuera sales de de Pirineos, Fuera aquí de no hay cosas de niños, aquí ya todos arriba. ¿Y por qué se mantiene esto sabiendo que no? ¿Por qué se mantiene esto de las categorías, de la red? Ya ni hablemos del balón, porque bueno, ¿cuál es la lógica? Pues yo creo que el voleibol para todos, que se intenta muchas veces bajando la red a 2 metros y cosas así, puede venir bien para ciertas cosas, pero luego viene mal para otras. Yo creo que saliendo de eso, el problema nuestro es no enseñar bien, no la altura de la red. Para mí ese es el problema. Si queremos enfocar en eso, a lo mejor podemos intentar solucionar alguna cosa. Ahora creo que la propuesta que hay para el CESA es que suba la red. Solo a efectos de CESA, la infantil pasa a ser red cadete y la cadete pasa a ser red senior. Porque claro, tú ves una competición del CESA infantil y ves a niñas haciendo agujeros en 2 metros en el suelo, Claro, aquí en clubes ya pasa, pues si cuando juntas a las mejores de cada comunidad y las metes ahí en medio, pues
Pues la previsión es que creo que van a cambiar la red. Para este año yo creo que no entra en normativa, pero para el próximo año se esperaría que sí. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber más continuidades. ¿Eso es malo? Pues exactamente, creo que malo no es. Todo lo contrario. Estamos con situaciones de defensa de Bélgica. Seguimos con sistema 204, nadie a la cinta. Continúan ahí. Vemos Holanda. Y ya veis España, por si acaso queréis comparar con alguna chica que quizá conocéis, ¿vale? Por ejemplo, la estrella de Bloom en el partido contra Barberá, Marta Cano, ¿vale? Que se puso la bota con vosotros, aquí no tanto. Es la que pasa por debajo de la red, esta es Marta. La que no bloquea la página, no es eso. Perdimos 3-1. Todavía no sé muy bien cómo hicimos el set, pero perdimos 3-1. Y estuvimos a punto de irnos al quinto. Yo creo que estábamos para ponernos 2-1 arriba. Ya no solo por lo grandes, sino mirad el tipo de juego que tiene Holanda, de la velocidad de juego, o sea, todo esto, y seguid pensando lo mismo, que estas son cadetes. Estos son 2005-2004. Aquí están jugando contra Bélgica. Bélgica, ahí lo veis con bloqueo abierto. Son las que creo que juegan más abierto de todas. Y aquí el rol de la punta opuesta, esta que tiene el pelo corto. Esa que está en zona 6. Trabajo en pelota alta, por 6. Más pelota alta. Creo que va a haber que entrenar bastante. En categorías inferiores, yo los años que llevo, los equipos que mejor juegan para mi gusto en categorías inferiores son Italia y Holanda. Bélgica, me gusta mucho cómo juegan, pero van un poquito más tarde que los otros. Un poquito más tarde a la hora de conseguir rendimiento. ¿Y Alemania? Has dicho que no tenían... Ah, que no habéis jugado. Alemania no hemos jugado, lo que les he visto no es lo de los holandeses o los belgas. Ahí yo creo que ahí sí que tiran un poquito más de los trabajos con sus clubes y no lo veo tan unificado, ni con la referencia de la selección absoluta.
Bueno, enlazo directamente con Alemania. Y ya 3 minutines de Alemania. Alemania en rojo. Entonces tenéis que ver lo que hemos visto antes de las selecciones absolutas, a ver si se puede trasladar aquí. Con España ya os digo yo que se traslada, que tenemos más o menos lemas centrales en la absoluta, que en la sub-19, que en la sub-17, vamos por el estilo. Y al equipo este de Italia, bueno, están los partidos en YouTube, en Volley TV, que se llama el canal de la Federación Portuguesa. A este equipo de Italia yo creo que merece la pena verlo. Y lo mismo, pensando que son cadetes. Y el trabajo de pelota alta de los alemanes. Bloqueo. Aquí veis claras opciones desde que son sub-16, sub-17. Fijaos la posición inicial de la central. Esto va a ser un campeonato de España cadete y no lo ves en ningún lado, que empiece la central fuera del centro. Parece ser que tiene que estar clavada ahí. Eso ni es porque lo hace lo de la central que está más hacia 2. Porque al final Lo hace con la colocadora de la y se vuelve a colocar. Es decir, probablemente lo puede hacer con opción, pero yo la mayor parte de las bolas que he visto son colocadoras delantera. Colocadora delantera hubo 2 o 3 horas que la colocadora estaba atrás y no le estaba. Sería por recepción humana también. una opción clara, opción 4 claramente. Habéis visto, si al final vamos a lo que juega cada uno, aquí se simplifica muchísimo el juego. Aquí el ataque por zona 1 no se le da importancia. El ataque de pelota alta por 2, las colocadoras muchas No le veces dan importancia porque son más fáciles de defender. No ¿Perdona? le dan importancia a la hora de preparar el bloqueo. En zona 1 Son más fáciles de defender. En zona 1 todavía no hay, excepto Italia, que tenía algún que otro brazo, y los demás no tenían mucho brazo. Entonces, directamente lo que se ataca por uno lo dejan por bloqueo individual. ¿Vale? Situaciones de fast, los tiempos no están completamente. Si ves la eficacia de los tiempos de la fast, no son de alto rendimiento, entonces no le meten 2 personas. Lo que sí que quieren, y es Alemania, yo creo que si ellos entran al alemán, lo que sí que tengo que tener claro es que el bloqueo por zona 4 tiene que estar formado. ¿Por qué? Pues porque el 80%, no sé cuánto hemos visto, de la gente juega todo absolutamente por zona 4.
no necesito desplazamiento porque tengo que ir a hacer 1,80 m y algo, no necesito ir a mi carrera, no hay una necesidad física alta, entonces por eso lo distribuyo así. Pero si ves otras categorías, Alemania absoluta hacía bloqueo triple a 4 habiendo fast, que lo hemos visto con la Herbots esta, con la 3 de Bélgica. Entonces yo creo que ahí el rigor que se tiene en bloqueo no es que de repente Alemania, no, esto, todos los que entramos bases sabemos que esta educación hay que llevarla desde mucho tiempo para que vaya creciendo. O sea, aquí yo ahí no creo que haya casualidades, yo creo que hay trabajo. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros, buscar nuestro modelo español, ya sea el 2025, el modelo de Premier, el modelo de Barça, el modelo de Budil, sea donde sea, y tirar hacia nuestro modelo. Si luego se puede asemejar, pues seguramente sea lo útil, ¿vale? Si todos entendemos que ese camino va bien. Pero en Vallebrón estaría bien que el equipo Benjamín, que creo que os hablo de José Alberto en él, vaya coordinado con el equipo de David con el senior, ¿vale? Y eso es lo que se tiene que intentar conseguir, para que luego no haya carencias tácticas y obviamente las técnicas. Eso yo creo que sí que vamos poniendo la cabeza. Perdóname, con el frente del modelo, vos lo acabas de decir, lo vimos todos, España no tiene opuestos. No tiene apuestas. No tiene opuestos. Ahora hay Si una... vos mirás la Superliga, creo que las 4 o 5 primeros equipos, las opuestas son extranjeras. Hace años que España no tiene opuestas. Están fabricando a María, que juega de punta en Italia, juega de punta en Alemania, María, juega de opuesta. María no está fabricándose, María es el agujero. Es el sucedáneo, claro. ¿Quién sería? Milagros Corral, Collar, perdón, la opuesta. Que ya no juega. Bien, Bueno, entonces, ya no juega con España. yo lo que digo, ¿por qué sujetarnos a un modelo? No decir, España no tiene opuestas, vamos a fabricar opuestas. Bueno, España no tiene colocadoras, vamos a fabricar colocadoras. Yo creo no que tiene central, ahí que fuera, lo primero hay que entender que se están cambiando cosas y que los cambios cuestan mucho. Entonces, fabricar una apuesta de nivel internacional va a costar, porque a lo mejor si tuviésemos acceso a todas las de básquet, a todas las de balonmano, a todas esas, seguramente para nosotros, como equipo, como deporte español no olímpico y que no juega finales, o sea, porque aquí todo el mundo se está probando medallas, es lo que estamos hablando, y nosotros por ahora no nos colgamos demasiadas, ¿vale? Es difícil acceder a chicas. Una vez que accedes a chicas, tienes que ver que de todas esas, o sea, ¿cuántas chicas de 1,98 hay en Polonia para que lleguen 5? Entonces ahí hay una rentabilidad de... nosotros trabajamos al 100%. Nosotros tenemos que ser la máquina más eficiente del mundo, que nos entre una jugadora alta y la tenemos que poner en el alto nivel. Luego, nuestro juego adaptando. La carencia de opuestas, ¿qué nos está haciendo? Pues tener que intentar buscar un rol de opuesta receptora. Para eso lo primero que se está intentando es potenciar el juego de fast de las centrales. Vale, nosotros no tenemos opuesta, entonces ¿qué queremos? ¿Abrir campo? Pues lo que tenemos que hacer es que nuestras centrales jueguen mejor la fast de lo que la jugaban. Y por eso, perfiles como el de Aina Berbel son tan importantes. Vale, ese es el perfil de Aina. Y eso es lo que tiene que hacer Aina y lo tiene que hacer muy bien. Siguientes jugadoras tienen que empezar haciendo eso. Lucía Varela, selección sub-18, sub-19. O salvando las distancias y sobre todo la altura, Ale, la que está aquí en Blume. Pues gente que sea especialista en ese tipo de bolas fast. ¿Para qué? Para intentar abrir campo. Seguimos sin tener opuestas, nuestras centrales no acaban de llegar. ¿Qué podemos hacer para abrir campo? Pues como no podemos jugar en toda su extensión, vamos a intentar jugar en el mismo rango más rápido por más zonas. Por eso se mete la pipe, por eso se mete la más, la pipe de 6-5, por eso se mete la bola por 4. ¿Se quieren construir opuestas? Sí. Creo que la opuesta de selección española de aquí a 5 años la hemos visto jugar ahora, que es Julia de Paula. Yo creo que esa es la opuesta de recorrido. Pero es cadete de primer año. Bueno, pues por eso digo que es a medio plazo. Entonces, ¿esa chica qué pasa? Que tiene que empezar a jugar de opuesta, ¿no? Está jugando de receptora. ¿Por qué? Pues porque formativamente creo que para ella es mucho mejor que sea receptora y que luego derive a ser opuesta. Si tiene que ser opuesta. O a lo mejor tenemos a Lucía Varela, que mide 2 metros, que más o menos tiene mano, tiene un brazo como una pata de un pollo, pero bueno, a lo mejor eso lo consigue también cambiar y podemos tener una apuesta de 2 metros. O Angelibis, la hija de Ana Ibis, que ella es española, que es una cubana con un brazo como un martillo, de cuerpo cubano, pero pasaporte español, de 1,98. Pues a lo mejor esa es otra posible opuesta de la selección española.